Isaac's Business English. Lección 23. Nivel 1. Unidad 3. Numbers. Números. Listen and repeat. 1. Uno. 1. Uno. 2. Dos. 2. Dos. Cuando dicen two, recuerden que la T en inglés es diciendo la T, pero de una forma que soples aire hacia afuera. Two. Repite. Two. 3. 3. 3. 3. When you say tres in English, the T is a dry T. In Spanish, there is no air at the end of the T sound. It's t, not t. So you have to dry the T. T. And the R is like a flap T or D, like in ladder, matter. So now you have to combine the T, a dry T, plus a flap T to say tres. Tres. It's not tres. You see that sound of the wind after the T? Tres. That is incorrect. You have to dry the T. Tres. Tres. 4. 4. Cuatro. Cuatro. You have the TR combination here again. Cuatro. 5. 5. Cinco. La V en inglés es sonora, entonces tienes que prolongar el sonido de la V. No es como la B de burro. Repite. 5. Prolonga el sonido de la V. 5. No es 5, es 5. 6. 6. 6. 6. 7. 7. De nuevo el sonido de la V. Recuerda, prolóngalo. 7. 7. 7. Now we have the T by itself. Remember, you have to dry the T up. Siete. Not siete. Siete. 7. 8. 8. 8. 8. 9. 9. 9. 9. The final sound in nueve, it's e. E. Don't make it like an A. It's not nueve. It's nueve. 9. No se les olvide pronunciar la N. La segunda N en nine. No es nine, es 9. 10. 10. 10. 10. De nuevo, en 10 hay que decir la T inglesa. 10. No es 10. It's 10. 11. 11. 11. 11. 12.
12. 12. 12. Practiquen el sonido de la V. 12. 13. 13. 13. 13. En 13, el sonido de teen es alargado. Teen. Si no lo alargas, se va a parecer al 30. 13. 13. 14. 14. 14. 14. 15. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 17. 17. 17. 17. 18. 18. 18. 18. 19. 19. 19. 19. 20. 20. 20. 20. Noten que el sonido final de 20 es con NI. 20. 21. 21. 21. 21. Now, when we say 20, 21, you can say 21 together, or you can say it separately. 21. 21. This is only possible in the 20s. When we get to the 30s, you cannot say it together. 22. 22. 22. 22. 22 is also correct. 22. 22 or 22. 30. 30. 30. 30. 31. 31. 31. 31. Now you cannot say it all together. You have to separate. 30, y, which means and, uno, 1. 31. 30. Fíjense bien, ahora la terminación es con RI. 30. 32. 32. 32. 32. 40. 40. 40. 40. 50. 50. 50. 50. Noten que ahora la terminación de 50 es con TI. 50. 60. 60. 60. 60. 70. 70. 70. 70. Notice that the ending is now with DI. La terminación ahora es con DI en 70. Es el único número que termina en su pronunciación con DI. 70. 80. 80. 80. 80. De nuevo con RI la terminación. 90. 90. 90.
90. Aquí hay dos formas de decir 90. Una es 90 y la otra es 90, con las dos terminaciones. En 90 no pronuncias la segunda N, y en 90 sí pronuncias la segunda N y la terminación es con TI. Las dos son correctas. 90, 90. 100, 100. 100, 100. To say 100, we only say 100. 100, 100. 100. 101, 101. Para decir 101, le agregamos la palabra and, que significa y es nada más en los cientos. 101, 101. 101. In Spanish, when you say 101, now instead of saying 101, you say ciento. 101. 102. 102. 102. 102. 200. 200. 200. 200. Notice dos and cientos are written together. 200. It only happens in the hundreds. 200. 1,000. 1,000. Repitan, thou. 1,000. 1000. 1000. 2,000. 2,000. 2,000. 2,000. Isaac's Business English, lección 24, nivel 1, unidad 4, house, vocabulary. Vocabulary, observe carefully. A studio, a studio, un estudio, un estudio. An apartment building, an apartment building, un edificio de apartamentos. Noten que cuando un sustantivo empieza con una vocal, se le agrega una N después de la de A. Entonces queda an apartment. A house. A house. Una casa. Una casa. Singular. There is. I. Plural. There are. I. There is and there are is I in Spanish. It's both singular and plural. In my dream house, there is a porch. En mi casa de ensueño hay un porche. Repeat. In my dream house, there is a porch. En mi casa de ensueño hay un porche. In my dream house, there is a living room. En mi casa de ensueño hay una sala. In my dream house, there is a living room. En mi casa de ensueño hay una sala.
In the living room, there is a lamp, a picture, a sofa, 2 armchairs, a coffee table. En la sala hay una lámpara, un cuadro, un sofá, 2 sillones, una mesa de centro. In my dream house there are 4 bedrooms. En mi casa de ensueño hay 4 recámaras. In the bedroom there is a dresser, a mirror, a drawer chest, a nightstand. En la recámara hay un tocador, un espejo, una cómoda, una mesa de noche. In my dream house there is a kitchen. En mi casa de ensueño hay una cocina. In the kitchen there is a refrigerator, a microwave oven, a dishwasher, a sink, a counter, a stove. En la cocina hay un refrigerador, un horno de microondas, un lavaplatos, un lavabo, un mostrador, una estufa. In my dream house there is a dining room. En mi casa de ensueño hay un comedor. In the dining room there is a table, chairs, tableware, a flower vase, plates, glasses. En el comedor hay una mesa, sillas, cubiertos, un florero, platos, vasos. In my dream house there are 3 bathrooms. En mi casa de ensueño hay 3 baños. In the bathroom there is a sink, a mirror, a toilet, a shower. En el baño hay un lavabo, un espejo, un excusado, una regadera. In my dream house there is a front yard. En mi casa de ensueño hay un patio de enfrente. In the front yard there is lawn, a garden with trees, shrubs, and flowers. En el patio de enfrente hay césped, un jardín con árboles, arbustos y flores. In my dream house there is a backyard. En mi casa de ensueño hay un patio de atrás. In the backyard there is a fence, clotheslines. En el patio de atrás hay una cerca, tendedero. In the backyard there is a fence and clotheslines. En el patio de atrás hay un tendedero. Isaac's Business English, lección 25, nivel 1, unidad 4, have, has. Observe carefully. Have, has as a verb, como verbo. Utilizamos has con terceras personas. He, she, it,
y también con this. He has, él tiene. She has, ella tiene. It has, tiene. This has, eso, esta, esa, esta tiene. You have, tú tienes. You have, referring to the public or to various people, refiriéndose a el público o cuando te diriges a varias personas. You have, ustedes tienen. I have, yo tengo. We have, nosotros tenemos. Observen, con you, I, we, utilizamos have. They have, ellos tienen. They have, ellos tienen. You, I, we, they have. He, she, it has. No se les olvide. Ahora veamos unos ejemplos. He has an apartment. Él tiene un apartamento. She has two brothers. Ella tiene dos hermanos. It has a red button. Tiene un botón rojo. Notice that in Spanish, it is hidden. The pronoun is hidden. This has a red button. Esto tiene un botón rojo. You have a cell phone. Tú tienes un celular. You have a laptop. Ustedes tienen una laptop. I have a watch. Yo tengo un reloj. We have an English class. Nosotros tenemos una clase de inglés. Have, has as an auxiliary. También se utiliza have y has como un auxiliar. He has. El ha. Estamos hablando del participio. Cuando decimos el ha, también usamos has. He has. She has. Ella ha. It has. This. Eso ha. Esto ha. Esa ha o esta ha. Con you, I, we y they es you have, tú has. You have, dirigiéndose a varias personas o a un público. You have, ustedes han. I have, yo he. We have, nosotros hemos. They have, ellos han. El uso de have, has en participio lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto, estudien have, has como verbo. Y recuerden, he, she, it con has. Y I, you, we, they con have. Isaac's Business English, lección 26, nivel 1, unidad 4, Family Vocabulary. Vocabulary, observe carefully. The family, la familia.
grandmother, abuela, grandmother, abuela. The blue arrow points to the abuela. La flecha azul apunta a la abuela. La flecha azul apunta al título. The blue arrow points to the title. The red arrows point to the person who is related to the title. La flecha roja apunta a las personas que tienen relación con el título. La flecha azul apunta al título, en este caso, abuela. Grandfather, abuelo. Grandfather, abuelo. Wife, esposa. Wife, esposa. Husband, esposo. Husband, esposo. Mother, madre. Mother, madre. Son, hijo. Son, hijo. Father, padre. Father, padre. Daughter, hija. Daughter, hija. Granddaughter, nieta. Granddaughter, nieta. Grandson, nieto. Grandson, nieto. Brother, hermano. Brother, hermano. Sister, hermana. Sister, hermana. Niece, sobrina. Niece, sobrina. Nephew, sobrino. Nephew, sobrino. Sister-in-law, cuñada. Sister-in-law, cuñada. Brother-in-law, cuñado. Brother-in-law, cuñado. Mother-in-law, suegra. Mother-in-law, suegra. Father-in-law, suegro. Father-in-law, suegro. Daughter-in-law, nuera. Daughter-in-law, nuera. Son-in-law, yerno. Son-in-law, yerno. Cousin, primo. Cousin, primo. Cousin, prima. Cousin, prima.